Para compensar y arreglar ello, pueden que hayan algunos pliegues locales, aquí por ejemplo en el Condorcinga. Algo parecido como lo que habíamos visto aquí más o menos. Estas flexiones, ¿recuerdan? Porque otra forma así de esta manera, o así como están viendo acá, difícil que funcione esto. ¿Qué es lo que podría estar pasando? Bueno, voy a respetar el dato inicial aquí. Esto un poco menos. Muy bien, y lo voy a hacer más hacia el ras de la topografía. Esto. Voy a dar una interpretación libre ahora, aproximadamente, para ver al menos el tema de la estratificación. ¿No estaría un poco más equilibrado aquí el espesor de aquí con respecto a esto, acá? Para que no haya una exageración grande en el espesor, incluyendo la erosión, esta parte de acá tiene que reducirse, ¿no? Otra cosa que a mí se me ocurre, por ejemplo, es algo así. Esto puede bajar así, hacer esto y más o menos meterse por este sitio. Algo así. Y ahí más o menos el espesor con la erosión va jugando un poco mejor y localmente estoy trabajando con esa inclinación que tengo en superficie. Lo que yo intuyo para que estos datos se compensen junto con la erosión es que seguramente hay también algunos pliegues muy locales aquí, que por la escala no se han terminado de registrar, porque así tal como están, está bastante sospechoso. Sobre todo porque la variación de los estratos tampoco no puede ser tan grande. Mínimo hay un pliegue, sí, en medio. Algo así como las flexiones internas en el Cretácico, sí, definitivamente. Entre 1 y 5, al menos. Hay algunas flexiones internas ahí. Voy a hacer, por ejemplo, esto de acá. Miren, voy a ajustar un poco más esto de aquí. Para al menos equilibrar el posible espesor hacia arriba. Bien, voy a equilibrar esto. Más o menos para yo tener al menos un lado ahí del dato 25, porque parece que por la escala regional de acá, el espesor no está tan bueno que digamos. Un poco mejor, ¿eh? No estoy haciendo algo todavía preciso, estoy dando ideas acá. Ahí está mejor. Incluyo este espesor, porque tampoco no puede ser tan grande en función de los datos de campo, y puedo jugar también con los pliegues internos, flexiones internas, que es obvio que pueden haber por la reología misma de las rocas en esta zona intensamente plegada. Entonces lo que yo voy a hacer es dar algunos pequeños ajustes. Bien, por ejemplo acá no lo voy a hacer en un chevrón completo. Puedo hacer esto, por ejemplo, así. Puedo hacer esto fácilmente. Obviamente los datos que están arriba en superficie de los 25, 22, 23 grados que proyecté, no es necesario que esté todo profundo. Puede proyectarse hacia acá. Puede ser una parte, sobre todo porque ese dato es algo local y lo han tomado, ¿no? Es solamente una parte de ese rompecabezas. Bien, entonces voy a respetar esto y voy a dejar esto así como tal. Esto más o menos, voy a respetar acá también el dato contiguo y voy a poner esto. Voy a tener esa zona intensamente plegada en medio. Voy a tener esa zona así. Entonces yo más o menos aquí voy a ver un espesor, que es lo que yo necesito. Voy a medir un espesor desde acá, por ejemplo, ¿sí? Voy a especificarlo aquí. Esto. Bien, en función de la geometría que yo estoy observando, lo voy a ver, lo voy a verificar. Lo voy a hacer con la herramienta de desplazamiento. Yo aquí puedo proyectar a gusto el valor del desplazamiento. Fíjense. Bien, me parece que acá es 1.9 milímetros más o menos, de manera escalada. 1.95. Y eso obviamente tiene su equivalente con la escala en papel real. Voy a tener esto de aquí. Bien. Y voy a quitar esto también y voy a reconstruir esta línea. Uno siempre va reinterpretando líneas, es lo básico. Bien. Y ahí tengo, por ejemplo, la base del Condorcinga, número 5. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Esta es una forma también de saber los espesores. La base del Goyard, como es concordante con el tope del grupo Pucará, del Condorcinga, le voy a dar también ese mismo espesor. Fíjense,
¿Lo ven? ¿Cómo lo estoy completando? Miren, le voy a hacer acá la separación para que ustedes vean. Esta línea que acabo de trazar y la voy a colocar con líneas discontinuas y la voy a poner un poco más gruesa, esa es la base del cóndor Singa. ¿Está claro? Y fíjense que respeto los datos estructurales en la medida de lo posible y estoy respetando sobre todo la estratigrafía. Entonces, miren, lo voy a completar. Y acá ya viene lo fácil. Lo difícil es ver esos quiebres plegados. Eso es típico, eso siempre sucede. Lo más sencillo ya es poner el espesor. Esto acá lo puedo unir, que ya no es algo difícil. Y esto de acá, miren, esta parte del Goyer, le puedo también dar un desplazamiento, manteniendo ese mismo espesor en escala. ¿No? Ahí está. Más o menos mantengo esa traza y ahí tengo esto y puedo ir completando poquito a poquito, calmadamente. ¿Sí? Fíjense, ya me voy a dar cuenta que tengo la formación condorcinga por un lado y va a salir por este otro lado. Ahora, lo que yo tengo que ver, obviamente, son los datos estructurales acá, en este sector. ¿Cómo están los datos estructurales? Bueno, ¿qué me dicen? Ojalá que no sean malas noticias. Esto es bastante interesante. Fíjense que acá, por ejemplo, miren, este dato, recuerden que está en la concordancia entre lo que es el cóndor Singa y el grupo Goya. Entonces yo también lo puedo prolongar y fíjense que ese contacto, ese rumbo de desgustamiento de esa estratificación concordante entre unidades se mantiene de norte a sur, 25, 20 grados. La misma regla de la B me dice lo mismo. Entonces yo puedo decir, bueno, entonces en ese sector, ¿no es así? En este sector aproximado también esa orientación se va a mantener. Pero recuerdo que si ahí dice 20 grados, obviamente, ¿con cuánto se proyectará acá? Aproximadamente, en ese sector, aquí. Unos 16 grados más o menos, ¿no? Aproximadamente. ¿Inclinados hacia dónde? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Voy a generalizar esta parte porque si ustedes se dan cuenta, fíjense que acá, ¿qué sucede también con esta parte de celeste que corresponde al polígono, a la capa, a la unidad del cóndor Singa? Si se dan cuenta, miren, anticlinal, sinclinal, anticlinal. Es decir, si se dan cuenta, y en un espacio más reducido en comparación al Cretácico, ¿cómo está el cóndor Singa? Está plegado, ¿no? Anticlinal, sinclinal, anticlinal. Eso, por si acaso, ¿no se parece un poco a lo que nosotros vemos aquí? ¿No guarda un poco de coherencia con esto? Solo que la diferencia en este sector es que no se ve ese nivel de detalle de los pliegues. Entonces, ese contexto, por ejemplo, ya me está ayudando, ¿no? Ya me está diciendo que voy por un camino, no sé si correcto al 100%, pero que está guardando coherencia con todo lo que estoy viendo. Y eso es clásico, ¿no? Los niveles estratigráficos desde abajo hacia arriba no exactamente tienen el mismo grado de deformación. Muchas veces las unidades estratigráficas, por lo general, que están más abajo, tienen una geometría de deformación que varía en función de las más jóvenes. Lo de abajo puede estar relativamente más plegado y lo de arriba menos plegado. Si ustedes se dan cuenta, sucede esto, ¿no? ¿Quién tiene pliegues más apretados? ¿El grupo Pucará Condorcinga en general o el Cretácico? ¿Qué opinan? ¿Quién está más replegado? Lo más antiguo, el Condorcinga, lo que está debajo. Acá, por ejemplo, por Milagritos. En el Condorcinga, fíjense, tienen pliegues en algunas partes más cercanos, miren, anticlinal, y pegado cerca, ahí hay un sinclinal volcado. En cambio, si ustedes se dan cuenta morfológica y estructuralmente, los pliegues del Cretácico son más abiertos, pero de manera general los inclinorios en el Cretácico son más abiertos, son más amplios. Y esa es una de las cosas que uno también tiene que ver en los niveles estructurales, en función, obviamente, de la estratigrafía. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, acá tengo un anticlinal, ¿no? Yo más o menos, de este lado, si proyecto más o menos, tengo un sinclinal en el medio, muy bien, lo voy a proyectar como si fuese más o menos aquí,
porque igual esa estructura tectónica se tiene que mantener. Bien. Esa estructura se mantiene de lado a lado. Y más o menos yo voy a tomar en cuenta acá el anticlinal. Estoy proyectando parte de esas estructuras hacia más el sureste. Acá me dice, por ejemplo, que cerca 1 tengo un anticlinal. Ah, ok. Entonces esto puede subir acá. Fíjense, miren cómo voy a hacer esto. Anticlinal, subo un poco y después bajo. Bajo un poco, sinclinal y después subo ligeramente. Ligeramente. Y después arriba, ¿qué aparece? Anticlinal. Ah, ok. Esto lo voy a bajar un poco más. Así. Bien. Y esto yo lo puedo subir de esta manera, manteniendo el ángulo más o menos de 16 grados. Lo estoy estimando de manera general. Esto lo puedo hacer un tipo kink aproximado y después simplemente bajarlo. Por ahora estoy haciendo una interpretación acá general. Fíjense que acá no estoy haciendo el anticlinal completo, sino que le estoy dando ciertos quiebres en función de su geomorfología tectónica acá. Entonces, eso es bastante importante que lo entiendan, por favor. Es bastante importante que lo puedan entender. Fíjense que así como cuando yo trabajé a detalle la topografía, las unidades estratigráficas tampoco no las trabajo a la ligera. Voy viendo cada detalle, porque son flexiones locales, son muy ligeras. Obviamente no es a nivel del sinclinal, pero son flexiones más ligeras. Aquí voy a ajustar simplemente los valores. Me dice que son 20 grados, bueno, acá debe ser más o menos 16, ¿no? Ya me habían dicho esto. Voy a comprobarlo, más o menos. Voy a rotar esto y vamos a ver si esto está así. 16 grados hacia la derecha. Pues sí, fíjense, ahí está. Ya casi por la práctica me ha salido casi la misma inclinación. Me refiero justamente acá. Ahí, casi paralelo. Está perfecto. Y después puedo jugar ya con estos datos, ¿no? Puedo jugar con los otros datos. ¿Cuánto me dice? Más hacia el suroeste también está parecido. Muy bien, está parecido. Aunque el dato más próximo que yo tengo aquí es este de acá. 40 grados. Entonces, acá 40 grados está cubierto por sedimentos recientes. Hay una quebrada, seguramente son fluviales. Creo que ahí dice fluvio glaciar, no lo sé. Entonces, unos 40 grados y los proyecto por este lado, por aquí. Bien, seguramente tendré unos 35, 34 grados. Entonces, eso fácilmente yo lo puedo proyectar acá. Bien, eso es lo que voy a hacer. Le voy a colocar unos 35 grados. 35 grados y ahí está. Casi, casi como lo he colocado allí, pero lo puedo ajustar un poco más. Un poco más. Y ahí está, termino de formar bien mi flanco. Lo estoy ajustando lo mejor posible. Y acá ya es lo sencillo. Si yo ya tengo esta base del Condorcinda, ¿qué creen que debo hacer? A ver, ¿cuál sería el próximo paso? Siempre en modelamiento geológico 2D, 3D y en cortes geológicos en general, bien, que es casi lo mismo, solo que en 2 dimensiones siempre trabajan de lo más joven a lo más viejo. ¿Qué debemos hacer ahora? Mantener el espesor y seguir la misma traza, pero ahora trabajarlo para la base del Aramachay. Entonces, es lo que voy a hacer, pero tengo que tener un espesor de referencia. El espesor más próximo, más confiable que tengo, está justamente aquí. Aquí. Es lo mejor que tengo. No tengo nada mejor que ello. Voy a proyectar esa base, pero tengo que primero calcular el espesor. Ese espesor lo voy a medir de un lado a otro. Me dice que son 0.56 milímetros. Lo estoy midiendo. Bien, y miren lo que voy a hacer. Voy a quitar esto aquí. Y voy a utilizar la herramienta del offset o del desplazamiento en Illustrator. Le voy a colocar eso que medí, 0.56, lo previsualizo, lo voy a colocar aquí, voy a cortar esta línea y voy a cortar esta otra. Fíjense, ¿qué les parece? Y estoy respetando las posiciones
Ya es parte de pequeñas interpretaciones que puedo hacer y luego esto ponerlo por acá, poco a poco, línea tras línea. ¿Qué sucede ahora con el Aramachay hacia la derecha? Aparentemente hay un aumento de espesor, pero ya hemos hablado de esos temas, ¿no? Por ejemplo, si acá desde el tope yo trabajo, podría ir con línea entrecortada, voy a trabajar con el mismo corto acá, corto aquí, trazo la línea, bien, la voy a colocar esta línea que estoy interpretando ahora. Para mantener el espesor, lo que yo de alguna otra manera puedo hacer esto. ¿No? Porque es la única manera que voy a tener, no voy a tener otra. Si tienen alguna mejor idea, me avisan. ¿Qué les parece? Esa es mi propuesta, por ejemplo, las líneas discontinuas. E igual voy a ver el anticlinal, por si acaso. Solo que no es un anticlinal como tal, sino es un anticlinorio realmente, ¿no?